Y ahora pues pues háblanos un poquito de lo de la fiesta, o sea, de esto que platicábamos de que pues de aquí surgieron lo que es la fiesta, pero que se han ido haciendo varias mesas en otros barrios, Sí. pero por lo mismo de la migración que se va dando y que también hasta en Estados Unidos, en Europa, también se encuentra. Pues la historia oral, que no es la documental, la historia oral nos dice que en la cumbre del Cerro del Sangremal hubo un simulacro de guerra, y el simulacro de guerra es a través de la danza. Y entonces es una guerra florida en el que es con canto y danza que se crea esta tradición de la danza, que le llamamos conchera, pues porque tocan la concha de armadillo, o la danza, otros le llaman de conformidad y conquista, de danza otomí o danza chichimeca, como quiera que sea el nombre, que todos son sagrados y poderosos, y como quiera que lo nombre cada grupo y su agrupación, pues eso es el origen de la danza. Entonces, en la historia que se cuenta de Querétaro, de aquella batalla entre si fueron los chichimecas con los otomís que acompañaban a los españoles que fundaron la ciudad, o los indígenas contra los españoles, que esa es la leyenda que se cuenta, y el suceso de que se abre en el cielo un espacio entre las nubes, y baja Santiago Apóstol en su caballo, y que entonces hay un resplandor de una cruz, y entonces los indígenas quieren en ese espacio que se levante una señal de aquel suceso. Esa es la parte de la leyenda. Lo que sí es cierto es que sí piden que se levante una cruz parecida a la que habían visto, y esto sí está en los análisis incluso históricos. Se dice que les pusieron una cruz y que no, dijeron que esa no, hasta que ellos mismos, los indígenas, dicen que habían encontrado una cruz en una de las cuevas de las laderas del cerro, y que es la que corresponde a la que está ahí. Y yo en mi imaginación me quiero pensar que son las cuevas que estaban aquí en el barrio de San Francisquito, si no es que en esta casa o por ahí. Y de ahí se llevaron la piedra. Pero bueno, independientemente de mis juegos de imaginación, si esta fiesta existe y inicia con la velación el día 12 de septiembre. Es muy importante. Entonces, la velación es un paso de la celebración, es de la fiesta, de la tradición. Es muy importante y muy poderosa, porque es la invocación de las ánimas, de todos los ancestros que han ondeado el estandarte, que han entregado su vida a la danza, que han respondido a la obligación de la danza, que han puesto el corazón en ese camino de la danza. Van creando un linaje. Es un linaje de luz, es un linaje luminoso, no es sanguíneo, es luminoso, y uno responde o se adhiere a ese linaje. Y entonces, en la noche del 12, se hace la invocación de todas esas ánimas conquistadoras de los cuatro vientos. Wow. Y se enciende su luz para que su poder y su fuerza y la memoria de su hacer se esté presente aquí y se honra, para iniciar los trabajos de honrar y los trabajos y el rito de la fiesta de la Cruz del Sangremal. Y se está toda la noche, se hace con canto y alabanza, y con la flor se siembra, se tiende la santa forma, y luego esa santa forma se levanta y se hacen los bastones, y esos bastones son los que desfilan. Al día siguiente, que es el 13, es el desfile cuando los concheros, ¿cómo decirlo? Pues los concheros llenan las calles del centro histórico, y es fascinante, entre el sonido y el olor y la danza, cómo hay una energía tan poderosa que se mueve,
que a mí me gusta mucho porque siento que algo se revive, algo muy poderoso toma esa forma y se genera en esta época, siglo 2020, que las calles de Querétaro se llenen de copal, de danza y de sonido de teponaztles, me parece fascinante. Sí, me parece que es algo que es muy importante ser parte de él, porque toca algo profundo. Yo siento que por algo atrae tanto, por algo sale la gente a ver la danza, a ver a los danzantes, que además no es para verlos, porque pues muchos se parecen. Hay quienes sí tratan de hacer más llamativo su contingente, su mesa, pero no es precisamente para eso. Es para revivir toda una fuerza, una tradición y un poder ancestral que se hace presente ese día y se desfila, se santifica o se sahuma todo el camino, todas las esquinas, o sea, se limpia el camino, porque los elementos que presiden, que van hasta adelante, pues son los 4 elementos que abren el camino, y es la sahumadora la que va abriendo ese camino y lo va sacralizando. Es un espacio, es abrir el espacio sagrado, y eso ocurre con el centro histórico de la ciudad. Por eso sí creo que es una conquista. que los concheros conquistan las calles de Querétaro. Conquistan ese espacio, pues. Y termina el recorrido en el Templo de la Cruz, y ahí se danza. Y esto es el día 13. Y luego viene la gran fiesta, la gran celebración el día 14, donde además Querétaro es considerado para todos los danzantes de todo el mundo, no de todo el mundo, los danzantes que pertenecemos a este linaje de tradición, que ya sea que estas mesas están, que es un punto en el que hay que venir a danzar, que pueden llevar hasta 20, 30 estandartes en su contingente. Eso significa que la danza se multiplica. Esa es la parte del crecimiento de la danza. Yo digo que se multiplica porque si yo danzante quiero levantar mi propio estandarte, tener mi propio grupo, tener mi propia festividad, sacar mi danza en una fiesta, entonces le pido a un general, a uno de los jefes, que apadrine y ondee mi estandarte y avale mi grupo y mi tradición, y por lo tanto pues le soy fiel a esa mesa, le debo fidelidad, y al mismo tiempo estoy hermanado con ellos, y es como yo puedo tener mi propio cuartel, mi propia mesa y mi propio oratorio, ya sea que yo viva en Querétaro o viva en Estados Unidos o viva en España. Y así es como ha ido creciendo también, se ha ido ampliando la fiesta de la danza conchera. Y yo creo que ese es un fenómeno muy importante y muy valioso, que yo digo que nos pertenece a todos. Eso es muy cierto. Sí, que nos pertenece a todos. Dances o no dances, nos pertenece a todos. Si sientes el llamado de danzar y surge en el corazón ese llamado y esa respuesta, pues uno entonces se acerca a la danza y forma parte. Y si no, pues también desde donde uno está, sabe que eso nos pertenece a todos. Le pertenece al barrio, le pertenece a la ciudad, esa es la tradición. Y finalmente, todos somos responsables de ella, de su permanencia, de su preservación o de su expansión, todos somos responsables. Y en la medida en que le demos ese valor que tiene, entonces estamos respondiendo a esa responsabilidad. El problema es cuando no lo valoramos o rechazamos toda la historia de nuestra ancestralidad, es justamente que estamos faltando a nuestro sentido de responsabilidad. Y yo creo que cuando uno revalora para sí mismo esa tradición y la honra, estamos respondiendo a nuestra responsabilidad. Y no necesariamente que te tengas que volver danzante. Si lo haces, maravilloso, te van a recibir muy bien en las mesas.
Y lo mismo ocurre con el resto de las tradiciones de este barrio, que si ya no se habla la lengua indígena, pues no, ya no se habla. Quizás ahí haya alguna otra tarea que hacer, pero dignificar el barrio desde esta perspectiva a mí me parece muy valioso y muy importante. Y no solo para el barrio, para la ciudad y para los que habitamos la ciudad. Saberse que pues, este es un barrio de origen, muy ancestral. Pues es emocionante caminar por él, ¿no? Sí. Por sus calles, conocer lo que aquí y ahora se mueve con otras formas, con las formas que corresponden a esta época. Pero todavía te encuentras casas antiguas, todavía hay casas con sus muros de adobe, sus mezquites interiores, sí, todavía lo hay. Todavía están las abuelitas que salen por la leche y el repartidor de leche que viene en su camioneta, sí, todavía lo hay. Wow. Pues eso es bien bonito. Sí, sí. Es una forma de vida que yo creo que nos recuerda, pues, todo esto que pretendemos buscar ante esta modernidad. Todavía conservar esos lazos de intercambio, ¿no? Más que de un gran negocio, de este intercambio de quién provee la leche y responder a esa transacción. Ya me parece bonito, me gusta mucho. Y me gusta mucho el barrio. Sí sé que tiene muchos problemas, sí somos muy conscientes de ello. Yo creo que también es momento de trabajar y de organizar para que el barrio tenga pues un rostro que también sea más amable para todos, más cálido. No, pues te agradezco, ¿no? por toda esta gran clase de historia y de concientización para el barrio y pues hay veces que hay que ser barrio también para entenderlo, para disfrutarlo, para gozar, porque hace falta eso, la sensibilidad en la gente, sí, para poder conocer, ¿no? y acercarse, porque hay veces que existe mucho la apatía y yo creo que en estos tiempos se necesita más ser empático. Más yo también lo creo. A mí me gusta mucho porque también cuando veo a las abuelitas, para mí me revela mi propio pasado. Uh-huh. Entonces puedo ver el rostro de mi abuela ahí. Entonces dentro del barrio, en ciertas formas de que todavía se vive y no solo en el barrio, también en las comunidades indígenas, como puede ser Santiago Mezquititlán, San Ildefonso, Cieneguilla. Cuando llego a una casa y está el fogón y las 3 piedras y el comal y la abuelita sentada en su piedra o en su banco de maguey o de sus ramas de mezquite, inmediatamente me lleva a saber que puedo ver en el rostro y en esa imagen mi propia historia. Y a mí me parece muy valioso. Creo que es muy importante abrirse a esas imágenes y que remueva algo poderoso en nosotros como para reconocernos ahí. Y desterrar ese sentido de marginación y de pobreza. Esos sentidos de marginación, de pobreza y de miedo son los que estorban a la integración, como para sentir esa empatía de la que tú hablas. Sí, para mí la marginación, la pobreza y el miedo, y que todo esto va aunado al desprecio, son un estorbo, y son un estorbo para nosotros mismos. Ni siquiera, porque no es, para el mundo indígena es otra cosa, es un estorbo para nosotros porque no nos permite ni ver, ni acercarnos, ni entender algo del que somos parte, que nos pertenece. Entonces, finalmente, creo que somos incompletos porque no terminamos de reconocer esa parte de la cual somos herederos y además somos responsables de ella. Uh-huh. Y ese es todo este racismo, todo este desprecio hacia las culturas originarias, hacia las culturas de barrio,
hacia estas formas de vida. Sí. Hasta que no empecemos a defenderlo y a integrarlo en nuestro propio sentir y poderles darle de honrarlos y de vivirlos de manera digna. No tiene nada que ver con la pobreza, el fogón, ni el comal, ni el piso de tierra, no tiene que ver con la pobreza. Esa es otra historia, esa es otra cosa. Ahí está nuestra propia historia, ahí están los elementos, ahí está el fuego, ahí está la tierra, ahí está la abuela de todos los tiempos, echando la tortilla y además recibiéndonos cálidamente y alimentándonos. Y se da uno cuenta que no es solo el alimento para el estómago, sino es ese alimento hacia el alma, hacia nuestra historia, ¿no? Nuestro ser. Y a mí eso me conmueve. Me conmueve. Siempre, y sí, cuando voy, procuro visitar a los abuelitos, a las abuelitas, platicar con ellos, convivir con ellos, estar ahí. Es bien importante. Y se da uno cuenta que entonces no es solo una cosa de curiosidad, a lo mejor puede empezar como una cosa de curiosidad, y ese es un buen inicio. A mí no me parece mal que uno pueda visitarlo por simple curiosidad, inquietud. ¿Qué será eso? Ese es un buen paso. Uno puede a partir de ahí descubrir muchas cosas importantes. O llegar de manera fortuita, algo te llevó ahí. Y dices, yo no venía aquí, pero ya estoy aquí. Bueno, pues abrirse a esa experiencia. Sí, sí. Es algo bien interesante. Y pues bueno, pues agradecerte por recibirnos. Yo ya hace rato pues dije que ya habíamos comido. Ya comimos. Muy rico. Carne de aquí del barrio. Del barrio. Dulces del escudo queretano. Además bien amable la doña, ¿eh? ¿Sí? Es un encanto, sí. Sí, incluso ella también, como sabe que danzamos y se hace la velación, ella también manda su ofrenda de dulces. Qué de verdad, sí, de verdad. Es muy amable, es encantadora y los dulces son... No, y lo bueno que los hace ella, ¿no? O sea, que es sí, productora. Es productora. También como la parte esta de fomentar lo de el autoconsumo, adquirir. Sí. Exacto. Los productos locales. Sí, productos locales y que realmente también debe de tener su propia historia esta señora. Seguro. Entonces sería como cuestión de... Pues igual somos personas que llegamos al barrio, que estábamos destinados a vivir aquí. Sí, muchas veces, pues, aunque uno no sea nativo y de repente, como dices, estás destinado a ese lugar y pues también, pues hay veces que te tienes que apropiar de esa cultura, ¿no? O sea, ser parte de lo que está alrededor, ¿no? O sea, muchas veces o eres de él o te conviertes parte de él, ¿no? Y saberlo respetar, eso es lo padre. Pero además ¿qué pasa cuando te haces parte de él? No, pues te enriqueces. Sí, o sea, a mí me ha tocado que hay lugares donde me ha tocado ir a documentar. Y sí, o sea, en principio pues no eres parte de la comunidad, no eres de la comunidad, ¿no? O sea, porque no naciste en la comunidad, pero sí te empiezas a ser parte de esa comunidad con el tiempo, dependiendo la continuidad de visitar y que la misma gente te va acercando y te va abriendo puertas y te va aceptando, ¿no? Y poco a poco tú vas adquiriendo cosas, empiezas ya también a comunicarte como lo hacen ellos, aprender la lengua, pues los usos y costumbres del espacio en donde estás, ¿no? Entonces es algo bien interesante porque cuando menos te das cuenta ya eres parte de esa comunidad, ¿no? O sea, es complicado el que no eres 100%, pero ya eres parte, o sea, algo de ti ya se apropió de ahí y eso es lo bonito Cuando dices 100% es como este criterio antropológico. Ajá, sí, como que eres 100% sangre de ahí. Hay algo más importante que serlo así como lo dices. Sí, yo creo que lo dices de esa manera. Y yo sí pregunto, porque mi pregunta sería, ¿y eso qué te hace
Ujú. Pues ¿Qué hay- te hace ser? Porque no dejas de ser tú, ni tampoco de dónde vienes. ¿no? Y también un poco de lo que comentábamos hace rato de la obra de mañana, pues de que tú adquieres conocimiento o educación de acuerdo a de donde quieres hacerlo. O sea, no necesariamente si perteneces, nuevamente como antropológicamente menciona, 100% del lugar, a lo mejor hay cosas que no las quieres. Y que vienen otras personas de otros lados y que dicen, es que yo sí las quiero ser parte de mi vida, ¿no? O sea, pero tienen también una razón de hacerlo y que no se vaya por el lado del folclore o lo que también platicábamos, ¿no? De hoy me quiero sentir de una cultura, mañana de otra, pero realmente hay que aprender también pues de la gente, ¿no? De la Sí. gente, del espacio, de Sí. los lugares, el vivirlo y sentirlo, ¿no? Porque yo cómo lo puedo recomendar si yo no lo vivo ni lo siento. O sea, yo no puedo recomendar las carnitas cuando no las he comido. Mañana vente a comer, porque Ay. mañana vamos a comer carnitas. Ah, qué rico. Después de la función. Después de la función. Sí, ya fui por ellas. Bueno, entonces. Vamos a comer carne. Está bien. Que además no es así como, es la pieza de carne. Ajá, o sea, no es la típica. No, que te no, la no, dan, no, sino- es la pieza de carne. Pero volviendo a lo que dices, a mí me gusta mucho cuando reconocen que toda esta experiencia de integrarse al barrio, de vivir, de formar parte de él, enriquece esta conciencia del ser. Porque entonces también somos eso. Eso a lo que nos hemos identificado, vivido, integrado a nuestra experiencia, nos hace más de lo que somos. Y cuando no lo integramos y lo despreciamos, nos hace menos. Por eso siento que la dignidad y sobre todo la dignidad está muy ligada a ese sentimiento de ser más, porque dignamente puedes decir, sí, yo, más allá de los criterios antropológicos, sociológicos, dices, no, yo sí soy esto, yo sí soy San Francisquito. Órale, qué No chido. importa que si de sangre, o sea, sí, yo soy ñañú, y no importa, que además sí me importa, de mi sangre sí viene, pero que si ya no hablo la lengua y el antropólogo me dice que ya no lo soy, pues lo mando a comerse unas enchiladas, ¿no? Y le digo que él no me define, Claro. soy yo el que sé, soy yo el que me descubro en la historia de mi madre, en la lengua de mi padre, que además es su lengua materna y que por una forma en que puedo explicarla, pues a mí no me la enseñaron, pero sí tengo responsabilidad sobre ella. Claro. Y la aprendo y la estoy estudiando y nadie me va a decir que sí soy indígena o no. Yo me reconozco y sé que lo soy. Claro. Y además yo le digo a todo mundo que hay muchos elementos de nuestra forma de vida que nos remiten a la cultura indígena y que ahí están. Yo siempre les digo igual, digo, bueno, pues si tú te comes tus tacos y está la tortilla y la salsa, pues eso viene de ese mundo, o sea, también está en ti. Yo sí creo que es muy importante hacer a un lado ese criterio de la sangre, de que si no es de sangre no lo eres, porque margina. No, yo no me complace eso. Yo al contrario, yo creo que hay un llamado más profundo que fortalece y da esta identidad poderosa. Claro. Sí. Excelente. Pues ya hablaremos otomí, aprenderemos, ya estudiaremos. Y no es para que me consideren un ñañú, es para que yo pueda comunicarme con ese mundo que ya está nombrado en esa lengua, ¿no? Exacto. ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Qué maravilloso! ¡Adelante! ¿Y ahora a dónde fui? Mira. ¿Quién llegó? Yunuen. Ah, pues que pase. Que pase.